Bueno, buenas noches. Nos presentamos. Nosotros somos el grupo número 27. El día de hoy vamos a hablar de la unidad número 4 que corresponde a la temática teoría de conjuntos. Mi nombre es Freddy Moreno Mallorca, estudiante de licenciatura en matemáticas. Y pues el día de hoy estamos aquí en el curso lógica simbólica. Entonces, inicialmente pues les vamos a hablar de lo que es la teoría de conjuntos, que estará a cargo de mi persona. Y a continuación doy paso a Viviana Bayona para que continúe como tal con la explicación. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sandra Viviana Bayona y voy a hablarles acerca del tema de notación y representación de conjuntos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es John Harrison Salazar Trujillo. También soy estudiante de licenciatura en matemáticas. Eh, y esta noche, a través de esta reunión, pues les voy a hablar de los principales conceptos de teoría de conjuntos. Buenas para todos, mi nombre es Merly Criado Trillo, también estudiante de la licenciatura en matemáticas. Yo les voy a tratar el tema de álgebra de conjuntos y teoremas fundamentales, el cual incluye algunas leyes de asociatividad, leyes de absorción, ley distributiva y leyes de Morgan y su interpretación gráfica. Entonces, de esta manera damos inicio a lo que es la socialización. Tenemos un concepto general en lo que corresponde a la teoría de conjuntos, pero para la teoría de conjuntos tenemos que ver inicialmente de qué son conjuntos. Entonces, los conjuntos son la base prácticamente de toda la matemática moderna, fue desarrollada para dar orden, claridad y rigor a las estructuras matemáticas existentes hasta el día de hoy. Entonces, pues inicialmente vamos a indagar este concepto que es base importante para ir entendiendo la temática que el día de hoy vamos a trabajar. Importancia en las matemáticas modernas. Entonces, como pues todos sabemos, a medida que el tiempo avanza, también avanzan las actualizaciones en cada una de las áreas de las matemáticas, así como de la ciencia y las tecnologías. Entonces, al dar la importancia de este concepto, hablamos de la colección bien definida de elementos. Los elementos pueden ser números, objetos, personas, etcétera. Se presentan con letras mayúsculas, por ejemplo, A, B, C. eh, También se pueden presentar con números dentro de un concepto matemático establecido ya sea por el docente que lo está ejecutando o el alumno que lo está practicando. Entonces, para entender un poco más ese concepto, hay que tener claro qué pertenece y qué no pertenece al conjunto. Pues la idea es tener claro estas bases para ir avanzando en la temática del diario. Otros conceptos importantes dentro de la teoría de conjuntos son los axiomas. Entonces, inicialmente vamos a los axiomas básicos, según el autor Lewin. ¿Sí? Entonces, el axioma es tensionalidad. Son dos conjuntos iguales en la de elementos. Axioma del conjunto vacío, existen en conjuntos sin elementos. Axiomas de separación permiten formar conjuntos según una propiedad. Axioma de unión junta los elementos de varios conjuntos en uno solo. Y axioma del par permite crear conjuntos con exactamente dos elementos. Entonces, las ideas claves en este concepto es que los axiomas dan estructuras y evitan paradojas. Entonces, para entender un poco más esta temática, les voy a compartir un video, permítanme, para avanzar con la temática. Les comparto para entender un poco más la temática. ¿Dónde empiezan las matemáticas? ¿Cuáles son los 9 ladrillos fundamentales sobre los cuales se apoyan todos los resultados de matemáticas? Estos 9 ladrillos se llaman axiomas, y si los conoces todos,
conoces los cimientos de todas las matemáticas. Así que quédate conmigo. Vamos a descubrir cuáles son los 9 axiomas. Entonces, primera pregunta. ¿Sabes qué es un axioma? Responderé Jorge. Entonces, yo les digo que es un axioma y te hago otra pregunta. ¿De acuerdo? Un axioma es algo que en matemáticas tomamos como verdadero. Esas cosas que uno dice, esto tiene que ser verdad porque sí, no sirve de demostración. 1 más 1, 2. Por ejemplo, esta es una pregunta. La pregunta era justamente, sí, ¿cuál es el axioma? ¿Que 1 más 1 es igual a 2? O que si tengo un tarro con varias pelotitas y otro tarro con las mismas pelotitas, esos dos tarros son iguales. ¿Cuál es un axioma de la matemática? Algo que tomamos como verdadero. La número A o la número B. Yo me quedo con la A. Tú te quedas con la A, que 1 más 1 es igual a 2, es algo que es verdad y no sirve de demostración. ¿Los demás? Yo me quedo con la B. Yo con la B también. Yo me quedo con la ¿Alguien más? ¿No? Las dos. No, una de las dos es un axioma y la otra no. Yo la B. El axioma es la B. Así que sí, los axiomas son hechos tan básicos que tomamos como verdaderos. Vamos a empezar con algunos ejemplos para entendernos. Si yo digo que 1 más 1 es igual a 2, uno podría pensar que es un axioma, pero no. Esto es un pequeño teorema, porque si conozco la definición de 1, y conozco la definición de más, y conozco la definición de igual, y conozco la definición de 2, puedo deducir que 1 más 1 es efectivamente igual a 2. Puedo hacer una serie de pasajes lógicos para llegar a demostrar que 1 más 1 es igual a 2. Así que 1 más 1 es igual a 2 es un pequeño teorema, es un teorema. Y no es un axioma, no es algo que tomamos como verdadero en matemáticas sin demostración. La B. Poneme la... Para ti la A y para ti la B. Sí. Ahí va, ¿quieren saber quién ganó? ¿Yo? La B. Muy bien. Y más adelante en esta serie vamos efectivamente a dar la definición de 1 y de 2 y de 0 y la definición de los números, porque de los axiomas, con los axiomas se pueden definir los números, pero todavía es demasiado temprano. Vamos a hacer otro ejemplo. 2 a la 0 es igual a 1. Este es otro caso que parece ser muy básico, pero no, es un teorema este también. Se puede demostrar. Y si no vieron mi video, donde doy 10 demostraciones que 2 a la 0 es igual a 1, pueden ir a verlo. Y así que 2 a la 0 es igual a 1 es otro teorema, no es un axioma. 1 más 1 igual a 2 o los tarros son iguales. La B. ¿Para ti? No sé, Entonces, son las dos verdaderas, ¿o no? Bueno, pero una tiene una demostración. La otra la tomamos como verdadera, así como verdad de la vida. ¿Cuál es que tomamos como verdad de la vida? la B. La B. ¿Tú también? Todo para ver. Perfecto, muy bien. Existen afirmaciones que no se pueden demostrar porque... Bueno, chicos, la idea era con este video avanzar un poco más en los conceptos de los axiomas y así pues continuar con lo que mi compañera les va a explicar a continuación. Así es, compañero Freddy. Voy a hablarles acerca de la representación de conjuntos. Una es por extensión cuando mencionamos cada uno de los elementos que pertenecen a ese conjunto y lo hacemos a través de corchetes o de llaves. ¿Listo? Son útiles generalmente para conjuntos con pocos elementos. Algo que hay que decir es que no se pueden repetir elementos en este tipo de representación y no importa el orden en que se escriba. Entonces aquí tenemos un ejemplo de los números del 0 al 5 y otro del 1 al 3. Y también tenemos una representación por comprensión, que es donde se describe esa característica, esa propiedad que hace que esos elementos pertenezcan a ese conjunto o hagan parte del conjunto. Esta descripción es general y no se mencionan cada uno de los elementos. Entonces aquí tenemos, por este lado, tenemos los números del 0 al 5 en la representación por extensión y por comprensión sería escribir la característica números del 0 al 5.
O aquí tenemos una manera más formal, que es escribir el conjunto con A mayúscula igual a las X tales que pertenecen a los números naturales y que son mayores o iguales a 0 o menores o iguales a 5. Y para el otro conjunto tenemos también su respectiva representación por comprensión. Ahora vamos a mirar unos símbolos fundamentales y el primero de ellos es el símbolo de pertenencia, ¿sí? Decimos que los elementos que conforman un conjunto pertenecen a él y además se usa el símbolo que es como una E pero redondeada para denotar esta relación. Si no forman parte de ese conjunto, pues se dice que esos elementos no pertenecen a él y lo que se hace para denotarlo es usar la letra E un poco curva con una línea transversal. Acá tenemos un ejemplo gráfico de la pertenencia de conjuntos. El número 1 pertenece al conjunto E y acá la A que está por fuera del conjunto evidentemente no pertenece a este conjunto E. Ahora tenemos la relación de contenencia. Si todo elemento de un conjunto A también es un elemento de un conjunto B, entonces decimos que A está contenido en ese conjunto B o que A es un subconjunto de B. Y representamos esta relación escribiendo A es una especie de C y el conjunto B. Pero si sucede que al menos uno de los elementos del conjunto A no pertenece a B, entonces decimos que ese conjunto A no está contenido o no es un subconjunto del conjunto B. Y lo representamos con una C y encima una línea transversal. Acá tenemos un ejemplo, los elementos del conjunto H, los del I y los del J. Como A y E pertenecen a H, decimos que I es un subconjunto de H, pero como aquí en el conjunto J hay un elemento que no pertenece a H, decimos que J no es un subconjunto del conjunto H. Ahora vamos a hablar de la unión. ¿Qué es la unión? Es un conjunto que tiene todos los elementos tanto de A como del conjunto B o de ambos y lo representamos a través del símbolo U. Es como una vocal U. Acá tenemos la definición formal y observamos unos ejemplos gráficos de unión, cuando comparten los conjuntos algo, cuando no tienen cuando comparten elementos, cuando no tienen elementos en común o cuando uno es subconjunto de otro. Pasamos a la intersección. ¿Qué es? Es el conjunto de todos los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B y se representa con un símbolo muy similar a una U invertida o a una N. Aquí tenemos la definición formal de intersección y acá un ejemplo gráfico de intersección de conjuntos que es toda esta franja que comparte los dos conjuntos o que se superpone entre las dos circunferencias. Seguimos con la diferencia y diferencia simétrica. ¿Qué es la diferencia? Es el conjunto de todos los elementos de un conjunto A, pero que no pertenecen al conjunto B. Lo representamos con una línea horizontal similar a la diferencia entre números naturales y acá tenemos la definición formal. Ese es el ejemplo gráfico de diferencia. Acá están los elementos que están en A, pero que no están en B. Y la diferencia simétrica, que es el conjunto de todos los elementos que están en A o en B, pero no en ambos conjuntos. La representación es como un triángulo entre los dos conjuntos y acá tenemos la definición formal. Este es el ejemplo gráfico y estas zonas naranjas son los elementos de A o los de B, pero miren que no está la parte que es común para los dos conjuntos. Ahora vamos a hablar del conjunto vacío. ¿Listo? Es el conjunto que no contiene ningún elemento.
se representa a través de una circunferencia con una línea transversal o la representamos con los dos corchetes o llaves sin nada adentro. Acá tenemos una representación gráfica de un conjunto vacío, no contiene elementos, y lo denotamos así. El conjunto A es igual, y este es el símbolo de vacío, o A es igual a este símbolo de vacío. Lo que no puede pasar es que pongamos que A es igual y entre los corchetes pongamos A nuevamente vacío, porque va a ser un error. O así o así. Son las únicas formas de representar al conjunto vacío. Y el complemento de un conjunto se representa con un corchete o con una C como un subíndice del nombre del conjunto. Entonces, esta es la representación gráfica de un complemento y ya más adelante mi compañero John les va a hablar acerca de esto. Aquí tenemos un resumen de toda la representación, las notaciones de conjuntos, pertenencia, contenencia, unión, intersección, diferencias y demás de las que hablamos. Y finalmente quiero hablarles de los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn es, digamos que la forma de representar gráficamente los conjuntos y a través de ella o gracias a este diagrama podemos ver qué relaciones hay entre los conjuntos. ¿De qué se compone? Entonces, son círculos que en este caso, si observan, pueden superponerse o no y están delimitados por una zona rectangular. Pues esta zona representa un conjunto llamado el conjunto universal y en estas circunferencias, lo que está allí adentro o esta área de lo que está dentro de cada circunferencia representa pues cada uno de sus elementos. La parte donde se superponen las circunferencias representa los elementos que tienen en común. Y las áreas de acá de afuera de esta circunferencia son los elementos que no pertenecen a ella. El autor de estos diagramas de Venn fue John Venn, precisamente lleva su nombre, y lo hizo en el año de 1881. Ok, eso es todo en cuanto a anotación y representación de conjuntos y le doy paso ahora a mi compañero John. Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre los principales conceptos de la teoría de conjuntos. Entonces, uno de esos conceptos pues es como tal conjunto y conjunto vacío. Un conjunto es una colección bien definida de elementos u objetos, los cuales pueden ser números, personas, letras, figuras, entre otras cosas. Los conjuntos se escriben comúnmente entre llaves. Por ejemplo, vemos que el conjunto A está determinado por los elementos 1, 2 y 3. El conjunto vacío, que se representa por el símbolo del círculo y un slash, o simplemente por el par de llaves, pero con vacío en su interior, o sea, sin ningún elemento. Obviamente es el conjunto que no contiene ningún elemento, pero aunque está vacío, se considera un conjunto válido dentro de la teoría de conjuntos y es importante para definir las operaciones básicas. Ahora bien, hablemos de igualdad y equivalencia entre conjuntos. Como vemos en la imagen inferior, dos conjuntos A y B son iguales si contienen exactamente los mismos elementos sin importar el orden en que estén escritos. Formalmente se dice que el conjunto A es igual al conjunto B si cada elemento del conjunto A pertenece al conjunto B y cada elemento del conjunto B pertenece al conjunto A. La equivalencia, en cambio, se refiere a que dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, incluso si sus contenidos no son los mismos. Por ejemplo, el conjunto A determinado por los elementos 1, 2 y 3 y el conjunto B determinado por los elementos A, B y C no son iguales, pero son equivalentes porque ambos tienen 3 elementos. Ahora hablemos de subconjuntos.
Un conjunto A es subconjunto de un conjunto B si todos los elementos de A pertenecen a B. Se denota como A contenido en B o A es subconjunto de B. Por ejemplo, si el conjunto A determinado por los números 1 y 2 y el conjunto B por los números 1, 2, 3 y 4, entonces el conjunto A es un subconjunto de B. La noción de subconjunto permite comparar el contenido de conjuntos y sirve como base para relaciones y operaciones dentro de la teoría de conjuntos. Ahora hablemos de conjuntos pares. Un conjunto se dice que es par cuando está formado exclusivamente por números pares, es decir, números que son múltiplos de 2. Por ejemplo, vemos que el conjunto P pues está determinado por los elementos 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Los conjuntos pares son importantes porque permiten estudiar relaciones numéricas, operaciones como uniones e intersecciones y sirven de ejemplo típico en el trabajo de conjuntos numéricos. Ahora vamos a ver complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto A respecto a un conjunto universal U está formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto U, pero que no están en el conjunto A. Se escribe como A a la C, que significa complemento de A, o simplemente la diferencia entre el conjunto U y el conjunto A, que es U menos A. Por ejemplo, si el conjunto U determinado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos el conjunto A, que lo determinan los elementos 1 y 3. Entonces el complemento de A sería igual a los números 2, 4 y 5. Que el complemento es una de las operaciones básicas entre conjuntos, junto con la unión, la intersección y la diferencia. Bueno, compañeros, esto es lo que tenía para decirles de los principales conceptos de teoría de conjuntos y doy paso a mi compañera Merly Criado. En esta presentación hablaré sobre el álgebra de conjuntos y algunos de sus teoremas fundamentales. Estos conceptos son la base de la teoría de conjuntos y nos permiten comprender cómo se comportan las operaciones entre aquellos mismos conjuntos. ¿Qué es el álgebra de conjuntos? El álgebra de conjuntos es una parte de la matemática que estudia las operaciones que se pueden hacer con conjuntos, como la unión, la intersección, la diferencia y el complemento. Su objetivo es describir cómo se combinan los mismos conjuntos y qué reglas se cumplen cuando realizamos estas operaciones. Voy a hablarles de las leyes fundamentales o teoremas fundamentales. Son aquellas operaciones entre conjuntos que cumplen unas leyes que garantizan la coherencia lógica, la predicción de resultados y una estructura algebraica similar a otras ramas, como en el álgebra clásica. Como primera ley o teorema, tenemos las leyes de asociatividad. Las leyes de asociatividad nos dicen que al agrupar conjuntos el resultado no cambia. Por ejemplo, unir primero A con B y luego con C es lo mismo que unir B con C y luego con A. Lo mismo ocurre con la intersección. En pocas palabras, la forma de agrupar no altera el resultado. Como segunda ley tenemos las leyes de conmutatividad. Estas leyes nos señalan que el orden no importa. Algo parecido a la ley anterior, nos muestran que al unir A con B da el mismo conjunto que unir B con A y la intersección funciona totalmente igual. Como tercera ley tenemos la ley de indepotencia. Esta ley nos indica que un conjunto operado consigo mismo no cambia. Nos muestra que al unir A con A o intersectar A con A, siempre devuelve al mismo conjunto A. Es una forma de decir que no hay duplicados cuando hablamos de conjuntos. Como cuarta ley tenemos las leyes de absorción. Las leyes de absorción muestran que una operación puede dominar a la otra. Por ejemplo, A unido con A, intersectado con B,
siempre da como resultado A. Aquí A absorbe el efecto de B, como se muestra acá en la presentación. Como cuarta ley, no, como quinta ley, ya vamos para la quinta. Tenemos la existencia del elemento neutro. Las leyes, en el álgebra de conjuntos también existe un elemento neutro para cada operación. Para la unión, el elemento neutro es el conjunto vacío, porque unir A con el vacío deja igual a A. Para la intersección, el elemento neutro es el conjunto universal, porque intersectar A con el universal también da A. Bueno, ahorita les voy a hablar del sexto punto, que es la ley distributiva. Las leyes distributivas nos dicen que una operación puede distribuirse sobre la otra. Por ejemplo, la unión puede distribuir sobre la intersección y viceversa. Esto nos permite reorganizar expresiones de forma equivalente y simplificar problemas. Como séptimo tenemos las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan nos describen complemento de operaciones. Son dos reglas esenciales que relacionan unión, intersección y complementos a la vez. La primera nos dice que el complemento de una unión es igual a la intersección de los mismos complementos. La segunda nos dice que el complemento de una intersección es igual a la unión de los complementos. Por último, les quiero hablar sobre la interpretación gráfica, los llamados mapas de Venn. En los diagramas de Venn, estas leyes se visualizan muy fácilmente cuando sombreamos el complemento de una unión o de una intersección. Y luego comparamos los complementos individuales, vemos que las zonas sombreadas coinciden exactamente. Esto nos confirma gráficamente que las leyes de Morgan siempre se cumplen. En conclusión, el álgebra de conjuntos nos proporciona leyes claras, coherentes para trabajar con conjuntos. Estas leyes básicas como la asociatividad, la conmutatividad y la distributividad, y además pues las leyes que acabamos de mencionar de Morgan, nos permiten simplificar expresiones, resolver problemas en matemáticas, lógica y computación. Las matemáticas son verdaderamente universales, constituyen el lenguaje común que conecta a todas las ciencias. Gracias a ellas es posible escribir fenómenos, formular teorías, comprender el mundo, el funcionamiento del mundo. Al mismo tiempo están presentes en la vida cotidiana, en los cálculos más simples, en la tecnología que usamos a diario y en los grandes descubrimientos que van transformando la historia. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy sobre el álgebra de conjuntos y teoremas fundamentales. Esperamos que todos estos temas hayan sido de su completo agrado. Buenas noches para todos. Buenas noches.